Bueno, bienvenidos todos a este segundo vídeo de Vermarch. Como veis, hemos cambiado un poco el escenario donde se producen los vídeos. Es meramente casualidad, es decir, lo he podido hacer en esta ocasión aquí, así que lo hacemos en el salón de mi casa. Em, lo primero, comentaros que este segundo vídeo va a versar un poco sobre la situación de los distintos estados, de los distintos países europeos antes del inicio del Congreso de Viena, que como sabéis es un poco el punto de partida de todo el periodo de Wehrmacht, de ese periodo comprendido entre 1814 y 1848, que es el que principalmente va a estudiar esta página. No descarto que luego en un futuro nos dediquemos a otros periodos o hagamos algún tipo de inflexión sobre puntos concretos pues de la historia de España que me parezcan interesantes o de la historia de otras naciones que creo que puedan ser de vuestro interés. Vamos a empezar ese recorrido por los distintos países europeos y por su situación desde una perspectiva yo creo que muy breve en cada uno de ellos, pero que os pueda ayudar a saber quién estaba en el trono, cuál es un poco la situación de país en algunos casos y sobre todo qué países existían, que yo creo que es lo que hoy en día nos parece como más difícil de entender. Bueno, el primero de ellos que vamos a comentar son los estados pontificios. Los estados pontificios están regidos en 1814 por el Papa Pío VII. Pío VII es un hombre ya mayor que además ha sido pontífice desde 1800 y que debido a la invasión de Roma por las tropas francesas ha vivido prisionero de Napoleón desde aproximadamente 1811. Es el prisionero de Napoleón más famoso y es el prisionero que posiblemente más haya generado una publicidad negativa contra Napoleón. Napoleón no tiene ningún problema en secuestrarle prácticamente de forma literal y permanece recluido en el Château de Fontainebleau durante un periodo de un año y es la única persona posiblemente, el único monarca, el único jefe de Estado, a pesar de ser aún así el jefe espiritual de la Iglesia Católica y el vicario de Cristo en la tierra, es el único jefe de Estado que tiene la oportunidad de confrontar a Napoleón de forma directa. De hecho, cuando Napoleón le exige que renuncie a ser pontífice, a la silla de Pedro y a los derechos soberanos sobre el Estado pontificio, el Papa le dice esta frase famosa de que le dice a Napoleón literalmente que es un comediante. Bueno, pues posiblemente, a pesar de lo doloroso que supuso para Pío VII el tener que enfrentarse de forma directa con un personaje tan extraño y excepcional como fue Napoleón, como fue el general Bonaparte, la realidad es que nos ha dejado anécdotas y escenas bastante interesantes y que posiblemente no tenemos que olvidar que Napoleón era corso y como italiano muy dado al respeto de la figura papal, por lo que posiblemente todas las continuas entrevistas con Pío VII y las negativas de este a dejar tanto su condición de jefe espiritual de la Iglesia como la soberanía de los estados pontificios posiblemente hicieran mella en el carácter tan fuerte y tan poco acostumbrado a contravenciones del emperador de Napoleón Bonaparte. No me gusta llamarle el emperador porque en nuestro periodo Bonaparte va a ser conocido como Bonaparte, no como el emperador, porque al final, a partir de 1814, él ya no es emperador de nada, salvo el breve periodo de los 100 días. Bueno, de Roma vamos a dar un pequeño repaso a la península itálica. Al sur de Roma tenemos el reino de las dos Sicilias con Fernando I, que ha vuelto al trono ya, gracias al apoyo de las tropas austríacas, y este personaje es el hijo de nuestro rey Carlos III, del que muchos conoceréis como el mejor alcalde de Madrid, que fue la moda de darle esta denominación durante unos años, yo creo que gracias a Tierno Galván. Bueno, pues vuelve Fernando I de las dos Sicilias, vuelve al reino de Nápoles y Sicilia, al sur de la península itálica. Después al norte vamos a tener un poco un periodo de cambios, porque en principio los únicos que vuelven seguros son el Gran Duque de Toscana, que es en este caso Pedro III de Toscana, va a volver a sus estados. Además, este personaje
forma parte de la familia imperial austríaca, es archiduque de Austria. Después, un poco más al norte, vamos a tener el reino de Cerdeña. En el reino de Cerdeña se van a suceder una serie de reyes que además vuelven del exilio. El que viene en este momento es Víctor Manuel I, ¿vale? El reino de Cerdeña, como sabéis, comprendía el reino de Cerdeña y el ducado de Saboya, es decir, la isla de Cerdeña y la parte noroeste de la península itálica. Por otro lado, los austríacos mantienen ocupado todo el territorio de la antigua República de Venecia y el milanesado, lo que se conocía como el milanesado, que primero fue español, después fue austríaco, y en esta época, tras la derrota de Napoleón en estos lares, vuelve bajo control militar austríaco. Luego ya en el Congreso de Viena veremos exactamente qué es lo que ocurre con todos los territorios de la península itálica. Luego todos los estados pequeños, Parma, Módena, el que posteriormente será el ducado de Lucca, todos estos estados vamos a ver que en el Congreso de Viena es donde se va a decidir su suerte. Por el momento digamos que la península itálica se encuentra bajo una ocupación militar austríaca con los reinos que hemos comentado. Por un lado, los estados pontificios con Pío VII a la cabeza, por otro lado el reino de las dos Sicilias con Fernando I y por último el reino de Cerdeña, que como decimos no es solo la isla, sino que es también todo el ducado de Saboya, el condado de Chambéry, etcétera. ¿Qué es lo que ocurre? Que como el único reino que tenía el duque de Saboya era el reino de Cerdeña en su poder, pues la única manera de hacerse llamar rey era llamar a todo el reino de Cerdeña y a él mismo rey de Cerdeña. Después vamos a dar un salto hacia nuestros lares, hacia España. En España, como sabéis, vuelve Fernando VII, que además también fue prisionero de Napoleón en el castillo de Valencey, castillo que había pertenecido al célebre Talleyrand, jefe de la diplomacia napoleónica del Ministerio de Asuntos Exteriores en un momento dado, y uno de los personajes más interesantes del periodo napoleónico y del periodo que denominamos de Wehrmacht, que estudiaremos más adelante, porque digamos que sobrevivió a todos los regímenes, es decir, fue obispo bajo el antiguo régimen, después en el reino de los franceses, en ese primer reino constitucional francés, él consigue seguir siendo obispo y consigue estar muy alineado con ese poder revolucionario. Bueno, es bastante interesante. Entonces, este señor había sido el carcelero de Fernando VII durante la estancia del mismo en Francia, ya sabéis, tras las abdicaciones de Bayona. Fernando VII vuelve a España y va a empezar un periodo de retorno a lo que era la política anterior a 1808, un periodo absolutista, como se le ha denominado en lo que es la terminología habitual y en nuestra historia de España. Posteriormente pasamos a Portugal. Portugal está en una situación muy curiosa porque sus reyes no viven en el propio Portugal, sino que en la corte portuguesa, al enterarse de la llegada de Napoleón hacia la península ibérica, de las tropas francesas, van a huir hacia lo que es su posesión más preciada dentro de su imperio colonial, que es el Brasil. Por lo que la familia real portuguesa se encuentra en Brasil y se encuentra el cetro en manos de doña María I, pero esta señora no estaba en facultades mentales de ejercer el poder, por lo que va a ser su hijo Juan, el príncipe del Brasil, el que va a ejercer la regencia en nombre de su madre. Este príncipe, el príncipe Juan, el príncipe regente, como se le denomina, va a ser luego conocido bajo el nombre de Juan VI como rey de Portugal. Después de Portugal, Brasil, porque la realidad es que físicamente están en el Brasil, vamos a pasar a Inglaterra. Inglaterra tiene una situación muy muy parecida al Brasil, es decir, el Reino Unido también se encuentra gobernado por un príncipe regente, por el príncipe Jorge. En Portugal el príncipe regente es Juan, en Inglaterra el príncipe regente es Jorge, y Jorge reina en nombre de su padre, Jorge III, que está atacado de porfiria, que es una enfermedad mental degenerativa, si no los médicos que me corrijan, puede que no sea exactamente degenerativa. Bueno, es una enfermedad que en cualquier caso no le permite hacerse cargo del poder. Por lo que desde 1811 el encargado de la regencia en nombre de su padre es el príncipe de Gales, que será conocido desde entonces como el príncipe regente, y será luego el futuro Jorge IV. Bien, Inglaterra está por supuesto en su mejor momento, no hará falta decirlo. Estamos a un paso, a unos 20 años de comenzar lo que es la edad victoriana, que posiblemente coincida con la edad
de mayor pujanza y de mayor poder de la monarquía inglesa, y este periodo en el cual se consigue derrotar a Napoleón, entre otras cosas por los grandísimos esfuerzos del Reino Unido, huelga decir que todo lo inglés está de moda. Todo lo inglés está de moda, entre otras cosas, porque cuando la revolución comienza en Francia y se empieza el periodo del terror, todos los franceses han tenido que ir a Inglaterra y todo lo inglés se pone de moda. Los franceses, que ya sabéis que en ese momento dictan moda, se comienzan a dar cuenta de las grandezas de la vida inglesa, de la vida de campo, de la forma de establecer relaciones sociales, etcétera, y digamos que lo inglés se convierte en lo elegante. Mientras que lo francés será en el siglo XVIII lo elegante, en el siglo XIX vamos a ver una preponderancia de lo inglés. Y esto es por el motivo que he dicho. Inglaterra empieza, el Reino Unido, mejor dicho, empieza ese periodo de expansión que tendrá durante todo el siglo XIX, y además puede colgarse la medalla de haber contribuido en gran medida a derrotar a Napoleón. ¿Qué pasa con Francia? El siguiente, damos el salto al continente, como dirían los ingleses. Bueno, pues Francia se encuentra bajo la tutela de lo que son sus reyes legítimos. Después de abdicado Napoleón, vuelve el hermano de Luis XVI, Luis XVIII, puesto que, como sabemos, el hijo de Luis XVI, Luis XVII, muere en la Conciergerie, en París, en 1795. Muere de tuberculosis bajo tortura prácticamente del gobierno francés, del gobierno revolucionario, por lo que la corona automáticamente queda ceñida en la frente del hermano de Luis XVI, el anterior conde de Provenza, que toma el nombre de Luis XVIII, puesto que Luis XVII es su sobrino, muerto en París en 1795, y este señor, que era un señor bastante gordo, que vivía en Inglaterra, había tenido que buscar refugio primero en Rusia y después en Inglaterra, vuelve a Francia, y vuelve a Francia rodeado del resto de su familia. Digamos que en Francia se produce una restauración, y de hecho los franceses conocen a este periodo como la Restauration, es decir, la vuelta de sus monarcas legítimos. Eso es Francia, Luis XVIII, un Borbón, de nuevo en el trono. Después vamos a pasar directamente al Imperio Austriaco. El Imperio Austriaco se encuentra gobernado desde 1792 por el emperador Francisco. Primero había sido emperador del Sacro Germano Imperio, posteriormente va a ser emperador de Austria desde 1804, ¿vale? Entonces, este emperador de Austria, huelga a decir que justo coincide, salvo los últimos años de su reinado, va a coincidir aproximadamente con lo que son las ideas un poco que van a generar una nueva Europa en este periodo, ¿vale? Es importante decir que Francisco I tiene como canciller al príncipe de Metternich, que ya nombramos en el primer vídeo, y que es fundamental. ¿Por qué? Pues porque este va a ser el artífice del Congreso de Viena y el artífice, un poco el árbitro de la nueva política europea, de la nueva forma de hacer las cosas, de cómo montamos la situación política tras algo tan chocante y tan preocupante, tan traumático como fue el periodo napoleónico y el periodo de la Revolución Francesa. Francisco I de Austria es un hombre interesantísimo, porque es un hombre extremadamente frío con sus súbditos, en el sentido de que no es un monarca especialmente campechano, como diríamos aquí, como nuestro campechano. No es un monarca especialmente campechano, pero es un monarca que, por sus virtudes personales, por sus virtudes de vida burguesa, ese va a ser un poco la característica principal de la vida de la corte imperial de Viena, ya a partir del siglo XVIII con María Teresa, y todavía más acusado a partir del reinado de Francisco I, del nieto de María Teresa, va a ser el que se va a mostrar una vida de corte rigurosa, excesivamente controlada por lo que se llamaba entonces la etiqueta española, pero in the other hand, o sea, por otro lado, el emperador va a tener una vida extremadamente burguesa, es decir, una vida dedicada al cuidado de su familia, a sus hijos. Va a ser una vida como la de cualquier burgués de Viena. ¿Qué es lo que va a generar esto? Pues va a generar una situación curiosa. Va a generar que, por un lado, el romanticismo se va a canalizar en sus dos vertientes. Por un lado, un romanticismo histórico se va a encarnar en esa parte de la etiqueta española, en esa parte de la corte vienesa del emperador, Der Kaiser,
Es decir, toda una parte mucho más establishment, una parte mucho más formal y de ceremonial, y por otro lado esa parte romántica del amor conyugal, la exaltación del amor conyugal, la exaltación por primera vez del amor a los hijos, toda esa parte se va a canalizar por lo que es la vida privada del emperador, por ese modelo, ese amante, esposo, ese va a ser el emperador Francisco, esa dicotomía entre el emperador ceremonial y por otro lado el padre, el buen burgués, el hombre justo, virtuoso. Bueno, ya lo veremos en futuras entregas, en futuros vídeos, porque para mí es el hombre más interesante del periodo, más allá de las genialidades políticas de Metternich o de Talleyrand. El gran hombre para mí es Francisco I de Austria. Después pasamos a Prusia, nos hemos saltado muchísimos pequeños estados alemanes, antiguos miembros del Sacro Imperio, que actualmente no se sabe qué va a pasar con todos esos estados alemanes pequeños, no se sabe si se van a restaurar la totalidad de los mismos, porque muchos de ellos Napoleón los había eliminado del mapa, no se sabe cómo va a quedar antes del Congreso de Viena otra vez Alemania. Por otro lado tenemos el reino de Prusia, va a ser fundamental en lo que es la guerra contra Napoleón. Prusia inicia un periodo en la que gracias a su actividad militar, que ya había sido iniciado por Federico el Grande, una actividad militar que va a ser casi característica del Estado, va a ser un Estado militar, se va a mantener esto hasta 1918. Este Estado va a tener una preponderancia militar frente al resto de Europa porque básicamente la vocación que va a tener es militar. Posiblemente esta vocación militar se haya visto reforzada gracias al éxito de las tropas prusianas en las guerras napoleónicas. Su monarca es Federico Guillermo III, vamos a ver muchos Federicos Guillermos en lo que es el reino de Prusia, va a reinar hasta 1840, por lo que es un monarca que va a tocar gran parte del periodo de Wehrmacht, que es lo que nos interesa. Es interesante el tándem que se hace en este momento, luego vamos a ver que a lo largo del siglo XIX eso no va a ser así, entre el rey de Prusia y el emperador de Austria. Como decimos y dijimos en la anterior ocasión, es la primera vez que los monarcas, aparte de lazos de sangre por poder estar casados unos con otros, esto no ocurre entre el reino de Prusia y el imperio austriaco, posiblemente por una diferencia religiosa, van a establecer lazos de amistad personal y van a quedar a verse. Es decir, el rey de Prusia quedaba en ocasiones con el emperador de Austria en verse, especialmente en verano, a orillas del río Elba o del río Rin. Entonces esto es bastante interesante y hay que incidir en que toda esa Europa que anteriormente había estado un poco apartada del centro de decisiones, ahora se van a convertir en el centro de decisiones. Por último tenemos el que posiblemente sea el imperio más interesante y más transformado de los siglos XVIII-XIX. En el siglo XVIII pega un cambio, que es el imperio ruso. Un imperio que pasa de ser un imperio totalmente oriental, con todos los bizantinismos que esto pueda tener, de ahí va a pasar a ser meramente un estado más en el juego europeo. Tiene Rusia gran parte de su territorio en Europa y por lo tanto va a querer tomar decisiones, va a querer participar en lo que es el concierto de naciones y por tanto va a tener un papel preponderante en el Congreso de Viena. Es importante resaltar que Alejandro I de Rusia era un romántico de pura cepa, hasta el punto que en el momento vital en el que nos lo encontramos en estos momentos, en 1814, empieza a tener una serie de amistades o afinidades con un movimiento místico que posiblemente veremos más adelante y que ayuda e influye de forma directa en lo que es su visión de la nueva Europa post-napoleónica. Bueno, con esto en principio cerramos un poco el ciclo. Acordaros los distintos puntos. El vídeo tal vez ha sido un poco largo, pero espero que lo podáis ver en la ducha o yo qué sé. No sé dónde lo podríais ver, pero estoy seguro que puede ser de vuestro interés. Yo lo que hago muchas veces con los vídeos es que cuando son largos intento, por ejemplo, si me estoy bañando me pongo un vídeo de fondo o si estás haciendo alguna cosa. Creo que es interesante porque es una forma de quedarse con información interesante y a la vez que estamos haciendo cualquier otra cosa, bien sea
ordenar nuestro cuarto, escribir, dibujar o cualquier otro elemento de la vida diaria. Os animo mucho a que compartáis, deis like a estos vídeos porque al final es lo que hace que puedan llegar a otras personas. Y yo por ahora la verdad es que no gano dinero con esto, la verdad, ni lo espero. Así que en ese sentido no es que me vaya a llevar algo. Y por otro lado sí que me gustaría deciros que ya tenemos abierto canal en YouTube y iremos subiendo los distintos vídeos también a YouTube. Vais a encontrar una joya en YouTube que es un vídeo que tengo de hace 6 años ya, una conferencia en la granja sobre Cristina de Suecia. Es un personaje interesante del siglo XVII que a lo mejor os es interesante también ver el vídeo. En cualquier caso está en el canal de YouTube. Muchísimas gracias por vuestro interés. Siento que haya sido un vídeo tan largo, pero creo que la ocasión lo merecía, la verdad. Era difícil hacer un análisis más corto de cómo estaba Europa en ese momento. Muchísimas gracias y un abrazo fuerte a todos. Gracias.